a todos, hoy tengo el placer de entrevistar a Sebastián Sánchez. Él es un escritor de no ficción, dentro de sus títulos vas a encontrar La pasión de Sipo y No quiero morir en una cancha. Y como coautor lo vas a encontrar en Un dios en la Patagonia y Fuerte al medio. También es muy activo en contenido, así que lo puedes encontrar en Instagram como sebasánchez.ar, en su canal de YouTube con el mismo nombre y en su podcast que tiene en Spotify, donde pasan cuentos, poemas y mucha música. Él hoy nos va a contar cómo es escribir un libro a través de la investigación y la estructuración, donde un libro no nace de la imaginación, sino de la realidad. Va a ser un camino fascinante que es muy diferente a la ficción, pero igualmente interesante. Quédate para conocerlo. Hola, Seba, bienvenido a mi canal. Muchísimas gracias por venir, por darnos tu, toda tu trayectoria, porque quiero decir, lo dije tras bambalinas, pero lo quiero decir ahí. Tu biografía fue la más larga que me tuve que practicar para decir. Así que te felicito porque tenés mucha actividad dentro del medio. ¿Cómo estás? Hola, no, muchísimas gracias a vos por invitarme, por tenerme en cuenta. Todo un halago. Muchas gracias por querer participar. Bueno, arranquemos con unas preguntitas sobre el inicio. Si vos siempre supiste que quisiste escribir no ficción, escribir sobre cosas reales, bueno, específicamente tenés todos tus libros, ahora vamos a hablar, que son de fútbol, pero ¿siempre supiste que la no ficción era lo tuyo o en un momento dijiste me gusta la ficción? ¿Cómo fue eso? No, en realidad yo nunca tuve claro que quería escribir libros. O Ah, sea, todo empezó, yo estaba en la secundaria, recién empezaba internet. Y se me dio, porque había muy poco material, se me dio por hacer una página del Club Cipolletti, una página de internet del Club Cipolletti, porque soy hincha de Cipolletti. Y empezó muy despacio, pero en ese momento internet no era tan popular, entonces como que se estableció como la página del Club Cipolletti, y por una década fácil fue como un lugar que aglomeró hinchas de Cipolletti de todo el mundo, se hizo como muy popular, muy conocido. Y yo, bueno, termino la secundaria en una escuela técnica y me pongo a estudiar periodismo. Ya venía embalado con esto de mi página, ¿viste? Y todo. Y ahí es en donde empiezo a hacer entrevistas y empiezo a descubrir que el Crucipoletti tenía una historia increíble. Aparte, siempre fui como muy curioso, ¿no? Decir, ¿por qué hay tantos hinchas de Cipoletti por todos lados? ¿Por qué tanta pasión, ¿no? Si está en la tercera categoría del fútbol argentino, y por qué no, Sipo es mi vida, todo el mundo, Sipo es todo para mí, qué sé yo, decir, ¿de dónde tanta gente aparte, ¿viste? Entonces, bueno, me puse a investigar la historia, empecé a hacer entrevistas a jugadores históricos y ahí cuando voy a la facultad me empiezan a gustar los libros también. Yo en la escuela técnica no te leía un libro ni por casualidad. De hecho, me llevé lengua y literatura, cosa que no tendría que decir, porque no leía libros. Y mirá acá, esto es una parte nomás. lo inventaste. Pasan cosas en la vida, ¿viste? Y Tal cual. y mira, si supiera mi profesora a la que no le leí un libro que después terminé escribiendo. Este, y bueno, y ahí empiezo a decir qué lástima, ¿viste? Voy a ferias del libro. Primero la más popular fue la de Cipolletti, la de Neuquén empezó mucho después. Y siempre la sensación de qué lástima que no está la historia de Cruz Cipolletti en un libro, ¿viste? Cómo puede ser tantas cosas que yo sé y que me cuelgo contándole a todo el mundo y que me preguntan y yo me cuelgo y le cuento una cosa, eso encadena y le cuento otra y otra. Y en la Bombonera pasó tal cosa y de una vez fuimos allá a tal lado. Y yo decía, tiene que estar en un libro. Por suerte no lo escribí ahí en eso cuando se me ocurrió, que fue en el 2008, 2009, porque después leí, no sé, centenares de libros y por ahí eso me dio como más herramientas para encarar algo que sea atractivo a un público que no lee. Y yo de eso sé Vale, bastante, la cómo tenés tratar de enganchar difícil. a un público que no. Un público difícil, literal. Entonces, bueno, en el trajín, bueno, empecé a hacer radio después, más allá de la página web, siempre referido al Club Soletti. En el 2016 metieron camarita y teníamos radio streaming, que en ese momento no existía prácticamente, no había 4G Pioneros. todavía, claro, era muy difícil. Después empezamos a transmitir los partidos, ahí me convertí en relator de fútbol. Después me empezaron a pedir, por favor, el reglamento nos pide que transmitamos, necesitamos que relates básquet. Sí, pero yo no sé nada de básquet.
no importa, Seba, por favor, si no nos multan desde Buenos Aires. De ahí tuve que aprender básquet y relaté básquet también. Y bueno, estaba así hasta la pandemia, en donde en la pandemia empezamos a hacer un programa de streaming ya de estos, viste, por Zoom, viste, porque no nos podíamos juntar. Y bueno, ahí cuando te querés acordar ya son 20 años haciendo eso. Desde el 2002 que yo estaba en la secundaria hasta el 2022. Estuve en donde ese medio se recontra estableció, tiene miles y miles de seguidores. Al día de hoy lo sigue mi familia. Me abro, coincide con la publicación de mi libro. Yo hago el libro La Pasión de Sipo. eh, Se llama Tomo uno Nacer Grande, que es porque lo separé por tomos porque si no me quedaba muy largo. Y ahí, bueno, ahí fue, yo me establecí como escritor porque todo eso que yo había cosechado durante 20 años, no solo notas mías, sino recopilando información, decidí publicarlo en un libro. Bueno, y ahí me fui del periodismo deportivo, ya es algo que no me atrae para nada. Y bueno, después estaba esto de que tengo el libro y vos por ahí conocés esa sensación. Te llega a la caja con el libro y decís, uy, en la que me metí, ¿a quién le voy a vender todo Sí. esto? Y uno pensaba que lo difícil era escribir, ¿no? O sea, Claro, no no, era- decís, ahora, ¿quién va a querer leer lo que yo escribí, viste? Decís, uno se tira abajo, viste. Y bueno, por suerte se vendió muy bien el libro y igual, bueno, ahí también vas a coincidir, uno se considera hecho cuando lo publica. Después, bueno, si pasa que no se vende y listo, no pasa nada, ¿viste? Pero bueno, por suerte se vendió, gustó y me presiona eso para presentar un tomo 2. de una. Para los que quieren escribir no ficción y todavía no saben por dónde empezar, ¿cuáles son tu recomendación? ¿Cuál sería como el inicio? Mira, yo hago 3 etapas. Lo primero que hago es recopilar información. Yo, aparte, en la vida soy como, no en la vida, pero sí, o sea, me cuesta mucho llevar un orden de las cosas. Siempre tengo un archivo de tal cosa y lo guardé en un disco. Desde ahora voy a guardar todo en esta carpeta, así me queda. 2 meses después me olvidé y armé otra carpeta por otro lado, cambié el celular y lo empecé a grabar en otro lado. Bueno, lo primero es juntar toda esa información. Absolutamente todo lo que tenga y clasificarlo. Es decir, yo me armé una base de datos de información muy grande en la que dije, bueno, este artículo de un diario del año 84, por decirte algo, habla de esto, esto y esto, plum, y lo guardo como con esas etiquetas. Me es muy funcional el Google Drive para eso. Yo guardo todo en Google Drive. ¿Cómo elegís los temas específicamente? Que vos decís, bueno, este como que no garpa mucho, pero Yo este sí. ¿Cuál es? no me cierro en decir este tema sí o este tema no. Al principio selecciono todo. Después veo que dejo y que saco. Que uno, por ahí hay 2 cosas que las tenía separadas. Esto lo puedo cerrar con un solo capítulo. Pero al principio trato de etiquetar todo porque después cuando te pones a escribir, no sé, por ahí algo que habías descartado, te das cuenta que era importante porque lo juntás con otra cosa. Eh, ¿A mucho no, tiempo o la sea, investigación? sí, sí, sí. Bueno, en el libro de Cipoletti no te puedo decir cuánto tiempo porque la verdad que no, o sea, lo hice desde hace 20 años, pero también es mentira que estuve 20 años porque no. Eh, Pero sí, bueno, ahora estoy trabajando en otro libro en donde, bueno, por ahí ya tengo la cancha del libro de Cipoletti, ¿no? Entonces, por ahí la etapa de investigación yo pensé que me iba a llevar un mes y me llevó 2 meses. Pero bueno, en el medio en donde te pones a buscar, conseguís más, ¿no? Entonces tenés mucha más información, ¿viste? Pero bueno, siempre es mejor. O sea, no me corre nadie para publicar un libro. Si lo voy a hacer, me gusta que quede lo más completo posible. Pero sí, o sea, me puede llevar meses, pero de mucho trabajo, de muchas horas por día. eh, yo lo que hago es agarrar todos los recortes de diarios, papel que encuentre por todos lados. Después, todo lo que hay en internet, en Google, sobre el tema, bajarme todo, 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 todo. Y, ¿Haces como una eh, gran y pizarra, todo, o sea, pegado, o no, podés yo tener archivo, digamos? mira, yo lo que me hago es un Word muy grande, en donde lo selecciono por título.
Eh, a ver, lo primero que hago es agarrar todas las notas de diario y las dejo en un drive. Después voy a todas las páginas que hablan del tema que me interesa y las voy acomodando en un Word que habla de ese tema. Por ahí, qué sé yo, una nota me habla de la feria del libro, ponele que yo estoy escribiendo sobre libros en general. Una nota me habla de la feria del libro, otra me habla del libro más vendido y otra, bueno, ese párrafo o esa nota la copio en los tres temas, no me importa que se me agrande todo. Yo después cuando vaya a escribir sobre ese tema quiero tener todo en un solo lugar. De una. Entonces, bueno, voy a buscar ese Word. Y después armo un Word muy grande con los capítulos que quiero que tenga, que tampoco es definitivo, eso después puede mermar un poquito, pero ya tengo una idea de los capítulos que tiene que tener el libro. Y los pongo con un sistema, viste, que vos le pones el formato título y te arma al lado del Word un panel de navegación con los temas. Entonces ahí yo ya tengo todos los capítulos y los voy escribiendo uno por uno y voy copiando ahí todas las referencias que tengo de ese tema, absolutamente todas, las releo todas y ahí me armo una idea en la cabeza de cómo quiero que sea de conciso ese capítulo con tanta información que tengo. Y siendo la no ficción tanta información, ¿cómo haces para mantener esa línea también narrativa, como para enganchar al lector? Como ese equilibrio entre la información y la Sí. narración es como muy complejo, o por lo menos para mí se me Sí, parece que es complejo. claro, a mí me pasa que yo quiero hacer un texto atractivo y no, es muy difícil no irse por las ramas. Porque yo te estoy hablando de una persona y le digo, y la abuela dijo que que quería tal cosa, y a la vez quiero aclarar que la abuela viene de tal lado, qué sé yo, estoy. Pero si me empiezo a ir por las ramas, no vuelvo más, ¿viste? Eso es lo bueno y lo malo de tener tanta información. Pero siempre cuando te pones a escribir es preferible que sobre información a que falte. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es tratar de mantener el capítulo lo más corto posible. No me gusta extenderme, no quiero que sea un capítulo largo. A veces, pero también soy malísimo para dejar cosas afuera. Me duele dejar cosas afuera. Entonces tengo que hacer algo corto, pero que diga todo. Y bueno, ese es del desafío. A mí me gusta jugar vos decís que escribo no ficción, pero me gusta meterle un poco de ficción para que el texto quede mejor. Por ejemplo, yo para el tomo 2 del libro, yo tengo algunas cosas escritas ya ahí, de La Pasión de Sipo, y ahí yo quería homenajear a un jugador y yo tengo un jugador de la década del 70, de la época de gloria del club, yo tengo un montón de datos, pero no sabía cómo hacerlo lindo. Yo digo, y empiezo, nació, que tal jugó, que esto, que ganó esto, que los clásicos, que jugó contra Boca, contra River, que una vez le pasó esto en la cancha de River, qué sé yo, jugando para Cipolletti y todo. Digo, pero como que me faltaba algo. Entonces decidí, eso está en mi último libro de cuentos, puse como un spoiler del tomo 2 de La Pasión del Tipo, puse ese ¿Está cuento. bien? Lo escribí como un cuento, yo tenía un montón de información, pero hice una ficción a partir de la realidad. Eso me gusta mucho. Hice que un padre, una madre, en realidad le cuenta a su hijo, mientras están viendo un partido en la actualidad, un partido que no es muy interesante, se pone a contarle de ese jugador y y el nene le hace preguntas, y ahí armó un cuento que queda un poco más atractivo que nombrar una biografía diciendo pasó esto, después esto. Quedó como un cuento lindo, con un lindo remate, en el que aproveché toda la información que tenía para homenajear a ese jugador. De una. ¿Y cómo haces para verificar datos? Porque tanta cantidad de datos seguramente a veces se entrecruzan y hay unos signos de pregunta que deben aparecer tipo esto con esto. Tuviste que entrevistar a gente, ir a ver gente física, tipo, más allá de que hay Es muy mucho en difícil. internet, creo que al ser algo Mm. tan antiguo debe haber gente todavía que viva, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Es muy difícil eso que decís. Porque lo primero que tenés que hacer vos cuando entrevistás a un jugador de la década del 70, ponele, lo primero que tenés que hacer es desconfiar de todo lo que te está diciendo. Pero no es porque te esté mintiendo. Lo que pasa es que vos Ujú. imaginate que esta época, ponele que el año de la década del 2020, dentro de 30 años, sea nombrado como la época de oro del surgimiento de la literatura patagónica.
Y a vos te van a ir a entrevistar dentro de 30 años y te van a decir, vos marcaste una época, pero vos cuando lo hiciste no estabas marcando una época, vos estabas haciendo lo que se te cantaba. Entonces vos tenés que empezar a darle un toque magnífico a algo que para vos era totalmente normal. Bueno, Ponerle un eso poco de pasó. brillo a todo y Claro, resaltar. pues sí, vos, claro, ¿y cómo es que voy a decir? La verdad que me tomaba unos mates y me ponía a escribir, no era nada. Pero no, si lo decís así queda feo. ¿Viste? Bueno, no, me ha pasado, hay jugadores que te dicen, sí, yo cuando lo vi a Maradona en esa oportunidad, yo estaba muy emocionado, pues yo lo admiraba, le había metido 4 goles a Boca, qué sé yo, te pones a cotejar datos y lo admiraba por esos 4 goles a Boca 2 años antes de que Maradona le meta esos goles a Boca. O sea, él lo había visto antes. Pero de esas Pasajes un montón, temporales. ¿eh? Sí, un Claro. montón. Y lo peor es, bueno, me ha pasado una vez, le digo a un jugador una vez, le digo, bueno, contame, el 4 de enero del 78, Cipoletti le gana 4-2 a Boca en la cancha de Cipoletti, partido por los puntos de primera división, Boca era campeón de América, creo que es lo más grande que ha pasado en el fútbol de la Patagonia. Y una vez le digo a un jugador, le digo, bueno, y en enero del 78, contame, vos jugaste el partido que le ganamos 4-2 a Boca. Y me dice, no, fue en el 77. Esto en vivo en la radio, encima. No, le digo, fue el 4 de enero. No, no, Yo, de el ninguna manera, historiador, porque te yo en dice que no. enero, claro, me dice, yo en enero del 78 estaba en Tigre, me dice, y después hice tal cosa, le digo, mirá, no sé dónde estaba vos, pero el partido, bueno, jugaste el 4. Bueno, empezás así y no te aflojan nunca, ¿eh? Mueren con la suya. Y no es que te estén mintiendo, realmente empiezan a hacer memoria, como nos va a pasar a nosotros dentro de 40 años, y te Claro. confundís, y se te mezclan fechas, viste todo. Y aparte se construye otro jugador dice, no, viste, porque nadie habla de los goles que metí yo, que nos dieron la clasificación al Nacional, qué sé yo. Y yo digo, no, si el partido que clasificamos al Nacional salió 0-0, viste, me estás mintiendo, pero él no me está mintiendo a propósito. O No, sea, no, está son grande y interpretaciones. en sus recuerdos, y vos imagínate que una carrera de 15 años, hace 40 años atrás, y le quedó eso, viste, los goles y la clasificación, viste, y le quedaron unidos en la mente. Bueno, cuesta mucho lidiar con eso, pero bueno, obviamente no dejan de ser grandes ídolos, glorias, y hay que dejarlos bien parados, aunque se enojen porque no pusiste tal cosa. Yo me remito a los hechos, tenés que decirlo. ¿Tenés tus libros ahí? Así los mostramos y Sí, contás un poquito cuáles son. mirá, yo tengo acá la biblioteca por orden alfabético, así que acá en los primeros lugares primero tengo esto. Gracias. Al lado de Isabel Allende, porque como tengo por orden Ah, alfabético. un poco alto. Bueno, ese beneficio tiene un Y yo apellido estoy con por A, acá ¿viste? abajo. Para más bien va a ir primera, no sé, pero a Y veces por acá beneficia y abajo a veces no estoy yo. tanto, pero bueno. Para los exámenes Eh, siempre vas como primero, pero sí, después. primero yo en el 2019, que ahí un poco se me empieza a picar esto de ser escritor, o de escribir por lo menos, no sé si ser escritor, es este libro en el que me convoca Pablo Montanaro a participar. Se llama Fuerte al Medio, Relatos, Historias y Crónicas Futboleras. Lo que me pasa es que yo a una presentación, a ver, te voy a mostrar acá. Eh, Montanaro, ¿la M en dónde está? Bueno, pero por lo menos hay Eh, orden. sí, bueno, ves, acá sí hay orden. Acá está, mira, Pablo Montanaro, este. Yo voy a la presentación, yo una vez ahí en pleno centro de Neuquén, voy a la presentación de este libro, que es de Pablo Montanaro, Osvaldo Soriano, Los años felices en Cipolletti, porque el escritor Osvaldo Soriano vivió su infancia en Cipolletti, después hizo un libro que al día de hoy es muy vendido, muy reconocido, un clásico, que se llama Cuentos de los años felices, y en ese libro habla mucho de Cipolletti, cuando él era chico y vivió el Cipolletti. Después hizo la secundaria en la NET número 1 de Neuquén, que es donde me recibí yo, tremendo. Tremendo. Pero bueno, Ahí saben los no, escritores, ya saben. solo que a él lo echaron de la escuela, pero bueno, por ahí me tenían que echar para ser más grande. Yo llegué hasta llevarme lengua y literatura. Bueno, con este libro le pasó a Pablo Montanaro
que entrevistó, lo que hablábamos recién, entrevistó a una compañera de la secundaria de Osvaldo Soriano. ¿Y qué le dijo la señora? Fue recontra sincera. Le dijo, mirá, sí, yo fui compañera de él, me acuerdo, pero la verdad que no le presté mucha atención. O sea, era un compañero. Dijo, si yo hubiese sabido que iba a ser un escritor famoso, capaz que le prestaba más atención. Bueno, Bueno, me hacía amiga. lo que me pasó con esa presentación fue que yo no lo conocía a Pablo Montanaro y le digo, mirá, le digo, yo escribí un cuento porque esto fue año 2018. En el 2017 jugó un partido Cipolletti contra San Lorenzo de Almagro por la Copa Argentina en Buenos Aires. Y yo fui a la cancha. Y ahí está esto que me preguntabas recién de decir cómo decidir cómo contar las cosas. Alrededor de ese partido, pero tengo el gato acá que me va a tirar todo. Alrededor de ese partido habían pasado un montón de cosas que no me quiero ir por las ramas. Basta. Y, y y, y yo estaba en la cancha del Lanús, mente de escritor, ya viviendo todo eso y pensando, todo esto hay que contarlo de alguna manera, ¿cómo lo cuento? Porque había un montón de cosas. La fácil es hacer un montón de textos contando las distintas cosas, como una crónica larga de diario, pero eso no me atraía. Entonces yo decía, ¿cómo englobo todo en un solo texto? Y se me ocurrió contarle a Osvaldo Soriano lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Osvaldo Soriano había, se había criado en Cipolletti, habló mucho de Cipolletti durante toda su vida, de hecho contó cuentos contando su infancia en el Cipolletti, pero era fanático de San Lorenzo. Entonces yo le quería contar en un texto cómo pasó, cómo llegó a pasar eso que estaba jugando Cipolletti contra San Lorenzo, o sea, para quién hincharía y todo. Entonces hice un texto que se llama Uno de Soriano, en referencia a que todo lo que pasó alrededor de ese Cipolletti San Lorenzo parecía un cuento de Soriano paradójicamente. Entonces yo a cada rato del cuento le digo, ¿te das cuenta? Parece uno de Soriano, por eso el título. Entonces yo cuando termina esa presentación de Pablo Montanaro, le digo, mirá, yo hice un texto así, 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 le digo, me gustaría que vos lo leas, porque vos sabés más de Soriano que yo, capaz que me podés corregir algo, qué sé yo. Y ahí se lo mando, me contesta el correo unos días después, me dice, Sebastián, tu texto es maravilloso, eh, digno de publicarse en un libro de relatos futboleros. Algo de eso estoy armando, qué sé yo. Y un año después me convoca a ser parte de este libro, en el que Fuerte al Medio, en el que yo un poco pierdo toda esta timidez de subir un escenario, presentar un libro, viste que no es fácil. Exponerse. Yo decía, yo un día voy a escribir un libro de Cipoletti, pero no lo voy a presentar en la Feria del Libro. Menos mal que cambié de idea, pues no se lo vendés a nadie si no lo Es ¿Quién va a ir a parte la del paquete. librería a comprar tu libro? Claro. Entonces, bueno, me convoca, acá yo le mando dos textos más que los publican y ahí medio como que me metí. Y después, bueno, ahí Pablo Montanaro tiene por ahí el valor de que él, de ahí en más, me trató como un amigo escritor. Siempre me trató como escritor. O sea, para él yo soy un escritor hecho y derecho cuando yo no me la creía. Después yo presento este libro, La Pasión de Sipo, que es el que te comentaba recién, ¿no? Con la historia del Club Cipolletti. Ese mismo año me convoca otra vez Pablo Montanaro diciéndome, tenemos que hacer un libro con todas las visitas de Maradona a la región. Todo, también esta idea que yo tuve con la pasión de Cipo, le tuve, se vino tantas veces Maradona a distintas ciudades de Neuquén y de Río Negro, pasaron tantas cosas increíbles que no puede ser que no esté todo en un solo libro. Y bueno, y ahí presentamos este libro, se llama Un Dios en la Patagonia, Maradona en Neuquén y Río Negro, acá somos 5. Obviamente yo me encargué de todas las visitas a Cipolletti, estuvo 3 veces en la cancha de Cipolletti. Y ahora, el año pasado presenté este, se llama No me quiero morir en una cancha, que son cuentos de fútbol en el que, bueno, empieza con un prólogo de Pablo Montanaro, no casualmente, yo quería que sea él, por esto que te contaba, en el que esto tiene más que ver con los escritores independientes que en un stand que en el Museo Confluencia me pincharon bastante ahí, dos, tres vinieron y me dijeron, ¿y cómo puede ser que no publiques? ¿Qué esperás para volver a publicar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y yo no llegaba con el tomo 2 de La Pasión de Sipo. Y me dice, pero vos debés tener cosas escritas, ¿por qué no armás un libro? Y era cierto. Entonces dije, voy a aprovechar
para salir un poco del fútbol, porque a mí yo estoy etiquetado como el escritor de fútbol. Ah, vos sos el de fútbol. Y yo no soy, yo no me la paso. Acá de todos estos libros, el 5% debe tener que ver con el fútbol. Este, no me la paso leyendo fútbol, ni siquiera, y ya desde hace un par de años, ni siquiera veo todos los partidos de mi equipo. Pero bueno, quedé así. Entonces dije, voy a aprovechar, tengo muchas cosas escritas, muchas no tienen que ver con el fútbol, voy a aprovechar para empezar a salirme. Y no lo logré, porque este libro es de cuento de fútbol. Claro, ¿qué pasó? ¿Es de Cuando vi todo lo ficción que ese? tenía escrito, ¿eh? ¿Ese es de Es de ficción? ficción. Hay de todo un poco, pero más ficción. Sí, Ok. ahora te lo cuento bien. Pero bueno, ahí dije, o sea, cuando vi todo lo que tenía escrito, qué libro podía armar, dije, no, me cierra perfecto un libro de cuentos de fútbol y ya me saco el fútbol. De una. Eh, El lo último, así. dividí, claro, una más. Lo dividí en tres partes. La primera parte, el libro por ahí va mucho, por ahí el hilo conductor de todos los cuentos es esto de que el cuento de fútbol no te habla de fútbol, te habla de todo menos de fútbol. Entonces yo, de hecho, acá yo tengo un subtítulo del libro que dice La vida es como el fútbol, se juega con el corazón, pero acá, esto en este cuento que yo te decía de la madre que le dice al hijo lo del jugador, está esa frase, dice, no te olvides que la vida es como el fútbol, se juega con el corazón. Cuando la leí, releyendo, dije, wow, qué buena frase, y es mía. Entonces lo puse acá, pero acá decía cuentos de, y entre paréntesis decía amor, tristeza, odio, melancolía, racismo, montón de temáticas importantes, cerraba paréntesis, fútbol, decía. O sea, como que en realidad los cuentos eran de todo lo otro. El fútbol es un escenario para tratar de contar cosas importantes y de atraer, que por ahí fue lo que me pasó a mí como lector. Yo empecé, o sea, yo así como no te leía un libro, me enganché con libros de cuentos de fútbol. Pero De ahora una. no leo eso. Ahora me encanta leer filosofía, psicología. Bueno, tengo mucho novela y histórica, me está atrapando ahora últimamente. Florencia Bonelli, genia total. Mucho, qué sé yo, no me quedé con el fútbol. O sea, una vez que le agarré el gusto a los libros, me fui para, bueno, mucha historia, me Dos encanta ramas. historia, Qué claro. lindo. Y Voy a entonces, hacer bueno, la por ahí, última pregunta, así sí, cerramos. dale, Es, así vamos. así cerramos. ¿Tenés algún animalito esta es mi pregunta personal? ¿Tenés algún animalito que te Sí. acompaña en la escritura? Yo tengo mi gata, que se pone a ver a mí, pero es la pregunta de cierre. En la escritura no tanto. En la lectura sí, no me dejan leer. Tengo dos gatos yo. Ah, ok. Eh, todavía tengo un dolor muy grande por una perra que se me murió hace unos meses, le extrañamos un montón. Tengo dos gatos, cuando yo estoy leyendo me cuesta un montón, porque viene y le pasa el lomo al libro, me muerde el libro, se me pone encima Son acá más entre mi lectores que libro. escritores tus gatos, Claro, entonces. sí, no, pero para escribir no me molestan, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por querer participar en el canal, te agradezco muchísimo y nada, obviamente nos vamos a ir viendo y estando así en conexión. Gracias a vos y siempre cuando gustes nomás. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos.